Hola a toda la comunidad almacina. El equipo de convivencia escolar del colegio nuevamente ha preparado un material psicoeducativo para ustedes, pero esta vez quisimos abordar la temática de ansiedad ante lo incierto, especialmente por la etapa escolar en la que nosotros nos encontramos. La ansiedad o el concepto de ansiedad hace referencia principalmente al temor por lo desconocido, temor por nuestro futuro, temor por lo incierto y temor principalmente por aquello que nosotros no podemos controlar. Lo más probable es que algunos de ustedes, que muchos quizás de ustedes, incluso nosotros también en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido con una sensación quizás de soledad, hemos sentido temor por perder algún ser querido, temor por repetir de curso, hemos visto también cómo se han ido poco a poco alterando nuestras rutinas. Por lo tanto, la invitación que nosotros les queremos hacer como equipo de convivencia es poder enfocarnos en nuestro presente, ya que de momento es lo único certero que tenemos. Si nosotros pensamos en el pasado, eso ya sucedió, no lo podemos modificar, y para qué decir el futuro, eso ni siquiera existe. Por lo tanto, lo único en lo cual sí nos podemos enfocar y que podemos además modificar a través de nuestras propias acciones es justamente nuestro presente. Hoy en día todos nos hemos dado cuenta que tanto niños, adolescentes y adultos hemos experimentado situaciones de ansiedad. Es cierto, y es que quién no en este contexto, con esta incertidumbre que está presente en todos nosotros. Por ejemplo, hemos estado pensando constantemente qué pasará con nuestra situación laboral, por ejemplo, en cuanto a los niños, qué pasará con nuestra situación académica y también con nuestra salud, ¿ya? Uno de los componentes que se presenta al momento de que se manifiesta la ansiedad es, por ejemplo, el conductual. ¿Qué pasa con el conductual? A veces ante diversas situaciones nosotros tendemos a inhibirnos o a no responder, o por el contrario tendemos a responder de manera muy impulsiva y no adecuada ante los hechos. Por otro lado, también observamos lo cognitivo. En cuanto a lo cognitivo, están normalmente presentes, por ejemplo, recuerdos que generan angustia, estar constantemente anticipándonos a los hechos o estar con pensamientos negativos también. Y en cuanto a lo fisiológico y acompañado de todo lo demás, es que normalmente presentamos taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, entre otros. A continuación me gustaría invitarte a que puedas observar las siguientes situaciones cotidianas en las cuales normalmente se manifiesta la ansiedad. La causa, ¿hasta qué hora esperamos? Ya, hago tanta calor, por favor, apúrense. Me he comido toda la uña esperando, pues tía, apúrense, ¿a qué hora nos entregan la canasta? Sola aquí. Y todo por una canasta de Junaep. Nada más. Apúrense, por favor. Ay, la humillación que hay que hacer aquí con este sol. No, yo aquí estoy preocupado porque no estaba revisando las noticias y no hay cura para el COVID-19, no han encontrado ninguna vacuna y eso me tiene mal porque no sabemos qué vamos a pasar, qué va a pasar este año, el próximo. Entonces estamos todos mal acá en la casa. Perdí mi trabajo. ¿Cómo le voy a decir a mi familia? Tengo que pagar cuentas, tengo que pagar el colegio de mi hija. ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿qué hora es? Van a ser las 2, no voy a alcanzar a llegar a retirar la guía. ¡Ya pues, apúrese! Además de las situaciones vistas anteriormente, uno de los mayores panoramas que hemos tenido durante todo este proceso de cuarentena ha sido el poder volver a ver las teleseries que veíamos antes, como por ejemplo Aquelarre, con los siguientes personajes. Yo soy la Poncia y los vengo a saludar con mucho cariño de convivencia escolar. Hola, yo soy el Prudencio, arrurú, ojito lucero. ¿Alguien ha visto a Marcelito Alfonso? Y si sus preferencias son más bien las telenovelas turcas, tenemos a... Yo soy Onur. Yo soy Reyyan. Yo soy Fatma Gul.
Todos y todas nos hemos entretenido alguna vez viendo telenovelas, puesto que nos permiten acortar el tiempo. Sin embargo, debemos saber que estas influyen negativamente en aquellas personas que sufren de ansiedad, puesto que además de desorganizar sus tiempos, viéndose mayormente atareados, al verlas aumenta lo que es el consumo de todo tipo de alimentos que no necesariamente son sanos. Entonces, mientras más telenovelas nosotros vemos, más son aquellas actividades que dejamos de realizar, actividades importantes que dejamos de hacer. Y a su vez, mientras más telenovelas vemos, más son los alimentos insanos que comenzamos a consumir. Si bien científicamente está comprobado o siempre se ha dicho que aquellas personas que sufren de ansiedad pueden tender a comer más o a comer menos, la prevalencia dice que aquellas personas que sufren de ansiedad efectivamente tienden a comer más. Por lo tanto, estos dos elementos que nosotros mencionamos anteriormente, que parecieran ser súper divergentes, muy diferentes, si se pueden dar cuenta, están estrechamente ligados. Por último, entonces, y no por eso menos importante, debemos entender que una telenovela, al tener diferentes líneas de acción, sus contenidos no siempre van a ser apropiados para menores de edad, independiente de si son niños, niñas o adolescentes. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad moral de poder resguardar a aquellos que ven, pero a la vez también aprender a lo que es organizar y administrar bien nuestros tiempos. A continuación, les mostraremos algunas estrategias para trabajar la ansiedad, principalmente para disminuir los niveles de esto. Por ejemplo, uno de ellos es organizar el tiempo, mantener una buena higiene del sueño, así como también mantener una buena alimentación y finalmente realizar un hobby o alguna actividad recreativa que permita disminuir los niveles de ansiedad. Tío Jonathan. Bueno, hoy vamos a hablar de ciertas situaciones o ciertas preocupaciones que nos generan ansiedad. Todos sabemos que hoy en el contexto de pandemia, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos sufrido alguna preocupación, ¿cierto? Que nos genera algún tipo de ansiedad. Tenemos que saber que hay algunas preocupaciones que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Dentro de las preocupaciones que no dependen de nosotros, por ejemplo, tenemos cuándo llegará la vacuna del COVID-19. Encontrar o no encontrar un empleo. ¿Qué pasará el próximo año en el colegio? ¿Cierto? Dentro de las preocupaciones que sí dependen de nosotros, ¿cierto? Está el pasar de curso este año, poder ir a la universidad, controlar el miedo al contagio, ¿cierto? Tía Analía, ¿qué mensaje usted nos podría entregar a nuestra comunidad educativa? Bueno, la verdad es que hartas cosas en realidad, porque de acuerdo a lo que ustedes mencionan, me parece súper importante explicar y acotar que, por ejemplo, en el caso de lo que decía la tía María José como estrategias, ¿verdad? Son fundamentales, pero siempre cuando se habla de la ansiedad se hace referencia más bien al tema clínico. Y es por eso también que cuando el tío Jonathan menciona la segunda modalidad de estrategia, es importante porque están adecuadas y contextualizadas al contexto en el cual nosotros trabajamos y en el cual nos desenvolvemos todos, que es el contexto justamente educativo, ¿ya? En ese sentido me parece súper importante que en primer lugar se logre identificar cuáles justamente son aquellas preocupaciones que todos nosotros estamos experimentando, padres, madres, docentes, funcionarios y principalmente nuestros estudiantes y la comunidad educativa en general, ¿ya? ¿Para qué? Para que en segundo lugar seamos capaces entonces de concentrar toda nuestra energía justamente en aquellas preocupaciones de las cuales nosotros tenemos que ocuparnos porque dependen de nosotros, depende de nuestro accionar, de nuestro actuar. En ese sentido, entonces, el mensaje principal que le podemos entregar a la comunidad educativa es que nos enfoquemos en el aquí y en el ahora porque es lo más certero que nosotros tenemos. No sabemos qué va a pasar después, si bien tenemos muchas interrogantes, es muy difícil poder responderla, lo más probable es que en el corto plazo no lo podamos hacer, pero lo que sí podemos hacer es justamente ocuparnos de todo aquello que nos preocupa en este momento, pero que depende de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestra personalidad, de nuestras características, de nuestros ímpetus, habilidades, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo más importante es que depende de nosotros y lo podemos lograr. Y es ahí justamente donde nosotros tenemos que concentrar nuestras energías. Tío Jonathan, ¿usted? Gracias, tía Analía, gracias, tía María José. Queremos enviarle un gran abrazo a toda nuestra comunidad educativa de parte del equipo de convivencia escolar. Así que le enviamos un gran abrazo, hartos saludos y hartas fuerzas. Queda poquito. Chao. Y a seguir cuidándose.